Buenas, buenas, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén bien. Dios les bendiga y muchísimas gracias por seguir en sintonía de su canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Hoy he decidido tratar el siguiente tema: ¿creación o evolución? ¿Creación o evolución? Este tema muy debatido, muy polémico, se le ha dado muchas vueltas a este asunto, si fue por creación o si fue por evolución. Este es un canal cristiano, lógicamente. Es un canal que habla acerca de la palabra de Dios y estamos a favor de lo que la Biblia dice, pero quiero hoy hablar un poco acerca de si fue creación o si fue evolución, abordar un poco de ambos aspectos y verle la lógica a todo esto. Yo sé que a veces nosotros los seres humanos nos complicamos la vida queriendo darle una explicación científica a todo. En este caso, cuando hablamos del origen del universo y del origen de la vida en este planeta, como que intentamos darle una explicación científica a todo. A veces no hay una explicación científica para todo lo que queremos explicar y entender. A veces creemos más en lo que el hombre dice, que es como nosotros a nuestra semejanza, y no creemos en lo que Dios dice. Nos complicamos la existencia intentando entender científicamente el porqué de todas las cosas. Pero en la Biblia está la respuesta. Pero a veces, como somos duros de corazón, no queremos aceptar lo que la Biblia dice. Pero bien, el problema está en que existe algo en vez de nada. Si hablamos del origen del universo, tú buscas cuál es el origen del universo. La mayoría de los científicos dicen que el origen del universo tuvo que ver con una gran explosión, donde en un punto diminuto, donde no había nada, repentinamente se dio esa explosión y desde ahí el universo empezó a expandirse de la nada, lo cual es una contradicción científica porque nada sale de la nada, ya que está la ley causa y efecto. Si no había nada en el universo, en un principio, ¿de dónde apareció la vida? Si no había nada, ¿de dónde salió algo? Causa y efecto. ¿Quién causó todo? Ahora, el detalle, el punto aquí es que existe algo en vez de nada. Y empecemos por el principio. Empecemos por el principio. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio, o sea, cuando no había nada, en aquel entonces, antes de que existiera el universo, en el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1, aunque ustedes no lo crean, es científico, porque en el principio nos habla de tiempo, cuando no había nada, cuando todavía no existía lo que hoy conocemos como universo físico y vida en este planeta. Dios es la causa, Dios es la fuente, Dios es la energía, la primera causa sin ser causada. Dios creó los cielos, o sea, espacio, y la tierra, materia. ¿No son esos los elementos de la física? Ahora, es necesario tener en cuenta que la Biblia no nos da a conocer el proceso científico que Dios llevó a cabo al momento de crear los cielos y la tierra. Simple y sencillamente la Biblia solo da por sentado
el resultado de todo lo que Dios creó. La Biblia va detalladamente diciendo Dios creó en el día 1, en el día 2, en el día 3, fue creando en el día 4, en el día 5, en el día 6. Dios fue creando por orden todas las cosas según cada día. Eso lo da por sentado. Ahora, la ciencia, en cambio, decidió sacar a Dios de la ecuación, afirmando que hubo una explosión inicial causante de todo, el Big Bang, lo cual no se contradice con Génesis 1:1, porque Dios fue el causante de esa explosión. El problema es que la ciencia dice que la explosión surgió de la nada, lo cual es una contradicción. Ahí está el problema. Ahora, la ciencia dice que repentinamente de la nada surgió esa explosión, lo cual, como yo mencionaba, es una contradicción científica porque nada sale de la nada. Ahora, si decimos que Dios no es necesario, como la ciencia afirma que no hay Dios, por lo tanto, si sacamos a Dios de la ecuación, entonces la ciencia tiene que obligadamente dar una explicación acerca del origen de la vida a partir de un proceso evolutivo que por lo tanto requiera millones de años. ¿No es eso lo que la ciencia dice? La ciencia ha sacado a Dios de la ecuación y por lo tanto tiene que dar una explicación al origen del universo y al origen de la vida por medio de un proceso evolutivo que tardó millones y millones. Claro está, porque ya Dios no tiene nada que ver. Ahora, y eso, señores, requiere muchísima más fe. Creer en la evolución requiere muchísima más fe que creer en lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos dice Dios creó y punto. Usted lo cree. No estuvo allí, pero usted lo cree porque la Biblia es la palabra de Dios y nos dice que Dios es la causa y nosotros somos el efecto, la creación. Pero creer que todo apareció de la nada y que luego por un proceso de millones y millones de años evolucionó y se perfeccionó con tanta complejidad, eso requiere muchísima fe, eso es muy difícil de creer. Ahora, ¿por qué es tan difícil creer que Dios es el causante de la vida? ¿Por qué es tan difícil creer que Dios creó todo a partir de la nada? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Claro que sí. El problema está en el orgullo del hombre, la necedad del hombre, la soberbia del hombre. El hombre no quiere dar su brazo a torcer. El hombre no quiere reconocer que Dios es el causante, porque si el hombre, me refiero a la ciencia, si la ciencia reconoce que Dios es la causa de todo lo que existe, entonces, por lo tanto, el hombre tiene que aceptar que existe un cielo y un infierno y que nosotros somos responsables de nuestros pecados, que hay un juicio y que Dios va a juzgar y que el hombre está en problemas por el pecado y que necesita un salvador. Eso el hombre no lo quiere aceptar. El hombre ateo, el que se ha endurecido, no quiere aceptar eso porque el hombre quiere ser intelectual, el hombre quiere ser su propio Dios. Es un problema del corazón, no es un problema intelectual. La Biblia dice en Salmo 33:6, por la palabra de Jehová, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9 del mismo capítulo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Recordemos allá en aquel entonces, en Génesis, Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Él fue dando la orden. Produzca la tierra, produzcan las aguas seres vivientes, y así fueron apareciendo por el
poder de su palabra, es necesario preguntarnos, ¿alguna explosión ha dado como resultado alguna vez el orden, la exactitud y la vida en vez de la destrucción? Claro que no. ¿No es esto muy difícil de creer, que detrás de una gran explosión salió tanto orden, precisión, exactitud, armonía? Es difícil de creer. ¿Cómo es posible que de la nada y luego de millones de años se lograra la complejidad de la vida humana? ¿Puede acaso lo accidental o lo catastrófico diseñar inteligentemente? No, solo una mente inteligente puede diseñar algo inteligentemente. Lo accidental, lo catastrófico no planea, nada inteligente sale de eso, sino solo desorden. Yo quiero mencionar algunos ejemplos de diseño inteligente que observamos en la creación. Por ejemplo, la distancia que tiene la Tierra en comparación con el Sol es exacta. Un poco más cerca del Sol nos freímos, un poco más lejanos del Sol nos congelamos. La Luna, tenemos una luna que cumple un efecto muy importante en las mareas, marea alta, marea baja, en la vida de las especies marinas por causa de la marea. En la vegetación tenemos el ciclo del agua, tenemos oxígeno, tenemos las plantas que utilizan el dióxido de carbono y producen oxígeno para que podamos vivir. Tenemos el agua que nos permite vivir. Hay tantos ejemplos de diseño inteligente. ¿Cómo es posible que todo eso haya resultado de algo caótico, de una explosión? No es posible. Obviamente hubo un diseño, hubo una intención, una mente inteligente que planeó todo esto. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, en este caso el universo físico, fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios es inmaterial, Dios es eterno, Dios es atemporal, no está limitado por espacio ni por materia. El universo sí es material, está limitado por tiempo, por espacio. El creador está por encima de la creación. Por eso es que Dios no tuvo causa ni principio, porque Él es eterno. Recordemos lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14 de San Juan capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos dice que Jesucristo, Dios mismo, fue el causante de todo lo que existe, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él sustenta todas las cosas. ¿Qué decides tú? ¿Creer en la evolución o en la creación? ¿Evolución o creación? ¿Cuál tiene más lógica? ¿Cuál tiene más sustento científico? ¿Cómo apareció la vida en este planeta? Dios creó todo inteligentemente. Hay un diseño. Nada sale de la nada. Seguiremos subiendo más videos acerca de esto, pero síguenos. Espero que este tipo de contenido te guste. Ayúdanos a crecer, suscríbete, que Dios te bendiga y nos vemos en más videos.